Hola mi hermano, muy buenas tardes. Qué bueno tenerte nuevamente en esta tu iglesia, Misión Cristiana Influyente. Doy gracias al Señor porque nuevamente nos podemos reunir, porque nuevamente estamos para aprender de su palabra y para estar juntos en el Espíritu, a la distancia, con ya algunos días para podernos encontrar nuevamente. Quiero darte la bienvenida a nombre de la pastora Liliana y a nombre de todos los ancianos, líderes y hermanos de esta iglesia. Bienvenido seas y bienvenido seas en el amor de Cristo. Yo soy Fernando, soy parte de los ancianos de la iglesia y esta tarde, mañana, me corresponde llevarte a ti la palabra del Señor y espero que esta sea de mucha bendición para ti. Vamos a empezar este día orando, vamos a empezar a ponernos en contacto con el Señor para poder recibir esta palabra. Después de haber alabado, después de haber adorado y después de estar ya con un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos esta tarde. Entonces te invito a cerrar tus ojos y te invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has reunido, porque tú nos has dado la vida, Padre. Te damos gracias porque tú has permitido que hoy nos levantemos y que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte y aprender de ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente y hable a nuestras vidas, Padre. Te pido personalmente, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mi boca, guíe mi corazón y guíe estas palabras, Padre, que tú has preparado para tu iglesia. Te doy gracias por ello y te pido, Padre, que estés con nosotros en esta tarde, en esta prédica. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, amado Padre. Amén. Pues bueno, buenas tardes nuevamente. La prédica del día de hoy se titula La bienaventuranza de Pablo. Quisiera empezar con un versículo que está en Hechos 20:35, que dice lo siguiente: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hoy quiero platicarte, hermano, de lo que es la bienaventuranza, de esta bienaventuranza que significa felicidad o dicha. Quiero platicarte acerca de cómo Pablo replicó las bienaventuranzas que Jesús le enseñó a sus discípulos, y cuando él no lo conoció físicamente, sí lo conoció en el Espíritu y sí también aprendió de estas enseñanzas que les dejó. Ustedes recordarán o relacionarán la palabra bienaventuranza con algo que es bueno, con algo que se espera. Esta palabra viene de una palabra griega que es makarios, que significa felicidad o dicha. Y si bien nosotros sabemos que debemos estar gozosos en el Señor a pesar de todo lo que estemos viviendo, la felicidad también la podemos vivir como cristianos, también la podemos vivir apegados a lo que Cristo nos dice. Para el cristiano la felicidad no es lo mismo que la felicidad para un ser humano. Un ser humano común vuelca su felicidad en otras cosas que no son el Señor. En el dinero, en las amistades, en las redes sociales, en el trabajo, en las relaciones amorosas. Como hijos de Dios debemos de volcar nuestra felicidad hacia Cristo. Debemos de ponerlo a Él antes que a nosotros. Nosotros somos siervos de Dios, somos servidores de Jesús, somos sus discípulos y por tanto debemos de testificarlo a Él y expresar esto a través de su carácter. Debemos de reflejar su carácter. La vida de los apóstoles sin duda fue un ejemplo de esta felicidad, ya que manifestaron muchas veces lo que eran las bienaventuranzas que el Señor les enseñó. Pablo, que se consideraba el más pequeño de los apóstoles e incluso no le gustaba ser llamado así, pero también fue parte de este grupo, él es un ejemplo de la felicidad también, es un ejemplo de cómo la iglesia debe de vivir esta bienaventuranza, esta dicha o esta felicidad hoy cuando nuestro Señor no está físicamente. Quienes tuvieron la oportunidad y la bendición de vivir con Él y de estar en contacto físicamente con Él, pudieron aprender de su propia boca. Hoy nosotros aprendemos de lo que los apóstoles, de lo que la palabra de Dios nos dice y de la enseñanza y el reflejo de otros hermanos que también han sabido identificar qué es la felicidad para ellos.
Una vida feliz, una vida con Cristo, una vida donde Cristo es el centro de tu vida, te va a llevar a conocer más a tu Señor. Te va a llevar a que otros le conozcan a través de ti. Y te va a llevar a servirle y muchas veces, como en algunos casos, hasta la muerte. Y eso, lejos de ponernos tristes, nos debe de poner más alegres. También el Señor nos promete que si nosotros cumplimos con todas estas, con este modo de vivir, con esta felicidad en nuestras vidas, donde Cristo es el centro, también seremos recompensados y galardonados. Entonces, la prédica del día de hoy va a ir enfocada a revisar estos puntos y ojalá que el Señor ponga esta semilla de felicidad en tu corazón. Vamos a referirnos primero que nada a las bienaventuranzas del Sermón del Monte, aquellas donde Jesús habló a sus discípulos. Dice que Jesús estaba en la región de Galilea y de Capernaum y que recorría todas estas zonas predicando, y la gente, cuando escuchaba y veía los milagros que él hacía, le seguían e iban por su milagro, iban por lo que este señor o esta persona les ofrecía. Pero muchos de ellos no iban con la intención de seguirle, iban con la intención de recibir su milagro. Y eso está bien, porque muchas veces necesita la gente ser sanada, ser curada, ser perdonada. Pero lo que el Señor quiere de esas personas es que regresen para seguirle, adorarle y seguir aprendiendo. Esto era lo que hacían sus discípulos, le seguían, recibían la enseñanza y aprendían. Ellos eran los futuros líderes de la iglesia cuando nuestro Cristo ya no estuviera. Ellos tenían que experimentar lo que era la felicidad, pero a través de lo que era una vida con Cristo. Y lo más importante, ellos tuvieron que enseñar y replicar estas bienaventuranzas. Más adelante, cuando Saulo es convertido al Señor después de haber perseguido a su iglesia y se denomina el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más entregados al trabajo evangélico, al contacto con la gente en la vida pública y en lo privado, y es donde empiezan a surgir todas estas grandes enseñanzas y grandes doctrinas acerca de lo que debe de ser la vida en la iglesia y la vida en Cristo sobre todo. Hoy tenemos que traer a nuestras vidas esas bienaventuranzas del Sermón del Monte y tenemos que traer esa bienaventuranza que vivió Pablo para traerlas como reflejo a nuestra propia vida. Veamos entonces qué nos dicen las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que fueron palabras dichas por nuestro Señor. Esto lo vamos a encontrar, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 1, y te pido que tengas tu Biblia a la mano y podamos seguir esta lectura. Mateo capítulo 5, del 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo número 12, dice lo siguiente la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois, porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí encontramos una de las referencias a esta palabra en el Nuevo Testamento, la bienaventuranza. Como te digo, el significado de esta palabra es dicha o es felicidad, y tenía que ver a veces con la fortuna. Pero nosotros no creemos en la fortuna o en la buena suerte. Nosotros creemos en la bendición y en el cobijo de Dios. Cuando Jesús se refería a esto, era porque nosotros no poníamos nuestra felicidad o nuestra virtud en cosas del mundo, sino se refería a cosas espirituales
que nos iban a dar la felicidad dentro del reino de Dios. Cuando vemos en estos versículos la bienaventuranza de la que vamos a hablar en un momento, ligado a la palabra por qué, que es la palabra holy, eso nos habla de que es una cualidad espiritual lo siguiente que va a hablar, ¿sale? Entonces, cuando veamos bienaventurados o cuando leemos bienaventurados, nos referimos a una felicidad en Cristo, en el Señor, en esa dicha o en esa felicidad que viene de lo espiritual, no de las cosas materiales o de las cosas físicas del hombre. Entonces, ya estamos entendiendo en este momento que nuestra felicidad está puesta en las cosas del reino, en las cosas de Dios. Cuando hablamos de los pobres de espíritu, nos estamos refiriendo a esos hombres que reconocen su condición de necesitar a Dios. Recordemos que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestro espíritu está muerto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro espíritu se revivifica y entonces tenemos esa conexión nuevamente con el Padre. Entonces, al tener esa conexión, dejamos de ser muertos y pasamos a ser vivos en el espíritu, y somos pobres porque necesitamos estar en contacto constantemente con estas cosas que Dios nos habla. Estamos abiertos a su palabra, estamos necesitados de su pan. Y Él nos dice que somos felices y dichosos por ser pobres en el espíritu, porque el reino será para ellos. Entonces, Él nos va a dar todo eso que necesitamos para cubrir esa necesidad espiritual. La segunda bienaventuranza nos dice que bienaventurados, dichosos o felices son los que lloran. Y los que lloran no se refiere a cualquier persona que llora, sino a aquellos que están reconociendo, como nosotros, que tenemos o que a veces faltamos a Dios, es decir, pecamos, y esa carga de pecado nos aflige. Y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a un arrepentimiento de corazón, es decir, a un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de acción que se va a ver reflejado en nuestras vidas y que las demás personas van a ver. Entonces, cuando tú pasas por algo que es una falta para Dios, tu corazón se va a entristecer porque el Espíritu te va a llevar a eso, pero también te va a dar la solución. Entonces, cuando uno sabe que le ha fallado a Dios y que le ha ofendido, pues muchas veces escondemos el rostro, pero lo que tenemos que hacer es presentarnos, pedir perdón, y dice que nosotros recibiremos consolación por esa aflicción que estamos pasando. Bienaventurados, felices y dichosos son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad son los que reciben la palabra de Dios con ese corazón abierto, los que la reciben con esa hambre, con esa sed, con esa facilidad, y no con un rechazo, no una cuestión, no utilizando el raciocinio humano, sino la fe que es dada por Dios. Con eso no nos volvemos rebeldes a la palabra, y entonces tenemos la necesidad de nutrirnos constantemente de esta palabra y también de llevársela a los demás. Bienaventurados, felices o dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia. Nosotros que estamos con Dios debemos anhelar caminar en las cosas de Dios. Queremos ser como nuestro Señor, queremos reflejar esa vida que Él tuvo, esas cualidades que Él tenía. Cuando nuestro carácter se transforma, se cambia, cuando somos nuevas criaturas gracias al Señor, entonces nuestra vida dará frutos. Y como les digo a los chicos del grupo pequeño, un fruto se ve. Entonces, cuando un cristiano está caminando en el Señor y está viviendo esta felicidad y esta dicha espiritual, esta bienaventuranza, va a empezar a generar frutos. Esos frutos se van a ver, la gente los ve y la gente los desea. Aquí en casa tenemos ahorita un árbol de mangos, y yo les digo a los chicos, imagínate que ese mango, hay un lado donde le pega más el sol, y entonces esos mangos, de pasar a ser chiquitos, grandes, se empiezan a poner verdes, comienzan a ser carnosos, comienzan a tomar un color entre amarillo, entre rojizo, que nada más de verlo se te antoja, y nada más estamos esperando a que tenga el buen tiempo para poderlo cortar y poderlo disfrutar. Entonces, ojalá que el Señor esté transformando tu vida día con día, y ojalá que esos frutos estén creciendo y la gente los pueda ver en ti. Y eso
será una dicha y una felicidad, y que constantemente quieres las cosas de Dios, quieres caminar en las cosas de Dios, quieres aprender más de la palabra, quieres aprender cómo alabar, cómo adorar, quieres escudriñar la palabra de Dios, quieres ayunar, quieres orar constantemente por ti y por tus hermanos. Eso te va a traer mucha paz y mucha felicidad a tu vida, porque estarás en las cosas de Dios. Bienaventurados, dichosos, felices son los misericordiosos. Es decir, Dios ya tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Ahora nosotros tenemos también que ser misericordiosos con los demás. Es decir, tenemos que extender nuestro corazón para ayudar a los demás, aquellos que estén necesitados por alguna situación que estén viviendo, o aquellos que estén necesitados sobre todo de que la palabra de Dios brille en sus vidas, de que el evangelio llegue, de que el arrepentimiento que nos pide Dios llegue a sus vidas y puedan también entrar al gozo del Señor. Bienaventurados, felices y dichosos son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros somos pecadores todavía, pero es ese sacrificio de Cristo el que cubre nuestro pecado y el que nos da o nos justifica delante del Padre para estar obrando y sirviéndole delante de Él. Entonces, cuando se acercaban en este sermón del monte toda esta multitud, había mucha gente, pero no todos querían seguir a Dios, no todos eran limpios de corazón y no todos recibían este mensaje. Lo estaban recibiendo sus discípulos porque ellos caminaban en las cosas de Dios que traía Cristo para sus vidas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros, al ser salvos, somos reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios, y nosotros anhelamos y necesitamos llevar también esa paz a otras personas. Debemos de ser los conductores, los embajadores. Como dice más adelante este propio sermón, tenemos que ser la luz del mundo y la sal de este mundo. Tenemos que llevar la palabra a los lugares de oscuridad o a los lugares donde se necesita, para que la luz del evangelio brille en las personas. Bienaventurados, dichosos o felices los que padecen persecución. Y aquí la persecución siempre va a ser por causa del evangelio. Cada vez que a ti te den una burla, cada vez que a ti te agredan, o cada vez, como lo hemos visto con algunos mártires dentro de la historia de la iglesia, mueran por la causa de Cristo, esto ya está estipulado, y esto también es algo que nos debe de dar felicidad. Estamos viendo entonces que nuestra vida no va a ser una vida de holgazanería o de solamente estar recibiendo cosas en nuestra vida personal, laboral, de salud, sino que nosotros tenemos que entregar nuestra vida incluso para ser perseguidos a los lugares a donde vamos a ir a evangelizar. Estamos esperando en estos momentos que en próximos días ya se pueda abrir la iglesia. Y era algo que hablábamos desde las primeras prédicas que empezamos a hacerlas digital. ¿Cómo vas a salir de esta contingencia? ¿Cómo vas a salir de casa? ¿Preparado? ¿Agradecido? ¿Renovado? ¿Reconstituido por el Señor? ¿Sin depresión? ¿Sin enfermedad? ¿Con algunas pérdidas incluso en casa? Pero estamos dispuestos a enseñar la palabra del Señor a pesar de todo eso. Eso va a generar que haya burlas, eso va a generar que haya incredulidad en la gente. Pero quien tenga un corazón dispuesto a escucharte, va a escuchar tu historia y lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces no dudes que va a haber gente que necesita recibir ese evangelio. Y qué bueno que hoy que vamos a regresar a la parte presencial de las prédicas, podamos hacerlo para compartir lo que Dios hizo en este tiempo por nosotros. Como les dije alguna vez, o como lo hemos dicho muchas veces también aquí, aprendimos en este tiempo a ser y a hacer una iglesia con todo lo que nos ha sucedido. Dice el versículo 11 de Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen u os persigan. Entonces tendremos, como les digo, que padecer por el evangelio. Todos estos mensajes siempre nos van a llevar muchas veces a que la gente no reciba el evangelio de buena manera, y que aún siendo de parte de la comunidad LGBT nos cuestionen
si realmente Dios está con nosotros. Y sabemos que sí, porque ha estado todo el tiempo, y a pesar de que la gente nos quiso alejar de Él, a pesar de que la gente nos ha condenado incluso, Dios nos ha traído con todo su amor para seguir predicando y compartiendo su evangelio incluyente, que ya lo es por sí mismo. ¿Qué nos dice el último versículo de este sermón? Dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos una recompensa, y no es que hagamos las cosas por esa recompensa, sino que el Señor sabe premiar a aquellos que hacen lo que Él nos manda con todos los demás, a explorar, a experimentar y a enseñar estas bienaventuranzas. Ser un pobre de espíritu, ser parte de los que lloran, ser un manso, ser una persona que tiene hambre y sed del evangelio, ser misericordiosos con los demás y tener un corazón limpio. Estas bienaventuranzas nos habla de lo que Dios hace en nuestra vida espiritual, de lo que va transformando en cada uno de nosotros. Cuando leemos la parte de los pacificadores, estamos viendo lo que nosotros hacemos en nombre de Cristo por los demás. Es decir, le compartimos esa paz, ese amor de Dios, ese regreso a casa a las personas. Cuando hablamos de la persecución, cuando hablamos de los insultos, de los vituperios o de la persecución, entonces estamos hablando lo que los otros nos hacen por seguir la voluntad del Padre. Pero aún en ese tipo de situaciones hay felicidad, hay alegría y hay recompensa. Y esa recompensa la encontramos en el versículo 12, porque es lo que Dios hará por nosotros por ser obedientes. Porque lo que Dios ya hizo por nosotros para entrar al reino fue entregar a su Hijo. Eso es parte de las bienaventuranzas que nos enseñan en este sermón, y eso es lo que debemos replicar. Pablo, que fue este apóstol que persiguió a la iglesia, este apóstol que tuvo que moldear todo su carácter, que como lo hemos estudiado en la escuela dominical, tuvo que pasar por cierta educación para poder hablarle a judíos, a gentiles, a romanos, que tuvo que hablarle a pobres, a ricos, a personas bien preparadas. Fue una persona que Dios ya había seleccionado y que a pesar de la persecución de su propia iglesia, fue algo que le enseñó y le preparó para poder dar al final de su carrera, como él decía, un gran discurso donde se pueden obtener muchas enseñanzas. La que yo quisiera compartirte es el reflejo de estas bienaventuranzas y lo que le da el nombre a esta predica. La bienaventuranza de Pablo, que él se las enseñó y se las dijo a los obispos de Éfeso antes de partir a Jerusalén, donde el Espíritu Santo ya le había indicado que iba a tener problemas, y efectivamente fue donde fue tomado preso y posteriormente fue llevado a Roma. Bueno, cuando leemos Hechos capítulo 20 de los versículos 1 al 38, voy a tomar algunas fracciones de este pasaje. Estamos hablando del regreso de Pablo de su tercer viaje misionero, cuando él reúne a estos líderes de las iglesias alrededor de Efeso y los hace ir a Mileto, y da un discurso donde los exhorta a realizar muchas cosas, donde cuenta cuál ha sido su ministerio y cómo el Señor ha bendecido y también les deja ordenanzas y enseñanzas para esa iglesia que va a proseguir cuando Él ya no esté. Porque si bien nuestro paso es temporal, el de Cristo es eterno. Entonces hay personas que deben de seguir quedándose para seguir haciendo el trabajo de Dios. Pero hacer un trabajo muchas veces implica que lo hagamos con tristeza, enojados, con un burnout, es decir, quemados, ya estamos hartos muchas veces de hacer algo. Entonces aquí no, aquí el Señor nos invita a que, el apóstol Pablo nos invita a que lo hagamos como Él, corramos la buena carrera de principio a fin. Ya sabemos dónde es la meta y que el Señor nos va a esperar. Entonces disfruta el viaje, como también les digo a los chicos del grupo pequeño, disfruta el viaje, disfruta la vida en Cristo. Va a haber muchas cosas malas, muchas cosas que te pueden pasar. Nadie, o la palabra más bien, no te promete una vida de abundancia, de felicidad, sin que haya persecución, sin que haya pruebas, sin que haya tribulación, sin que haya tentación. Sí hay cosas buenas en Cristo,
El hecho de volvernos a reunir como hermanos de forma presencial, yo creo que va a ser una de las bendiciones más grandes que vamos a tener. Y hoy lo vamos a ver así porque vamos a tener incluso hasta 3 lugares simultáneos. Y bueno, posteriormente podremos reunirnos nuevamente. Bueno, ¿qué pasa en este viaje, en este momento que Pablo se está despidiendo de la iglesia? Él sabía que tenía que ir a Jerusalén porque una de las ideas que tenía en la cabeza, o uno de los propósitos que tenía en la cabeza era, y en el corazón, era pasar el Pentecostés en Jerusalén, que por cierto, hoy 23 de mayo es el Pentecostés. Estaremos conmemorando un día en el que el Espíritu Santo bajó a esta tierra y estamos viviendo ese periodo en el cual vivimos enseñados y guiados por el Espíritu Santo. Nuestro Señor se fue, pero no se fue sin antes dejarnos a alguien que nos iba a consolar, a guiar y a enseñar, y a guiar en las cosas de Dios. Entonces, ese era el propósito que tenía en su corazón Pablo de llegar a Jerusalén, conmemorar este día tan especial. Entonces, cuando los obispos, los pastores, los ancianos de estas iglesias alrededor de Éfeso van a Mileto, él les empieza a platicar acerca de lo que ha sido su ministerio. Veamos el versículo 18, 19 y 20. Dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, porque me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue una persona pobre de espíritu. Pablo tuvo un ministerio donde hubo lágrimas. Pablo tuvo un ministerio donde hubo pruebas, donde hubo acechanzas. Pero a pesar de eso, siguió siendo misericordioso. Fue un pacificador al enseñar y al llevarles la palabra del Señor a otros gentiles y judíos. Y les hablaba del arrepentimiento y de la fe en el Señor de Jesucristo. Él nunca dejó de compartir quién era el Señor después de que el propio Señor se le apareció. Se le presentó para decirle por qué lo estaba persiguiendo. Muchos de nosotros no quisiéramos, yo creo, tener ese encuentro de esa forma, y quisiéramos que recordamos que nuestro encuentro fue de otra forma. No todos necesitamos tener a veces ese encuentro tan severo o tan impactante con el Señor. Muchas veces, con la primera vez que nos habla con esa dulce voz del Espíritu Santo, decimos: sí, Señor, soy tuyo y te entrego mi vida. Nosotros debemos de ser esas personas que lleven esa semilla o ese evangelio a todos los demás, con humildad, donde va a haber lágrimas, donde va a haber pruebas, pero no debemos de cesar de enseñar públicamente estas cosas sobre el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Yo creo que cuando Pablo estaba dando este discurso, jamás lo hizo con una entonación en la cual él se lamentara de todas estas cosas. Al contrario, número uno, era algo que le daba una satisfacción, no un orgullo, una satisfacción. Y número dos, les estaba diciendo a estos obispos que eso mismo iban a pasar. Cuando yo tengo a los médicos pasantes que van a seleccionar su plaza, dónde se van a ir, la primera pregunta que les hago es: ¿cuál es tu mayor miedo en el servicio social que vas a emprender? Y muchos de ellos tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a dar un mal diagnóstico, a dar un mal tratamiento, tienen miedo a que se les muera alguien en su comunidad, o a que pasen muchas cosas. Y lo segundo que les digo es: sabes que todo eso que tienes miedo te puede pasar, y muy seguramente te va a pasar. Entonces no tengas miedo, mejor prevé y ocúpate para que esas cosas no vayan a pasar a mayores. Eso era lo que nos enseñaba Pablo. No te preocupes, porque vas a tener un camino no difícil, sino con pruebas, con situaciones que van a estar fuera de tu alcance y que te van a provocar a veces tristezas, lágrimas. Pero en todo eso siempre debes de perseverar con humildad, y siempre debes de dar gracias a Dios por cada una de esas pruebas que te pone, para que tu fe siga creciendo.
Continuando con este pasaje, vemos que entonces Pablo sabía que tenía una prueba más, a pesar de haber sido, o de haber tenido un ministerio tan bueno como este después de sus 3 viajes misioneros, y después de haber aprendido en muchas partes y reflexionado acerca de lo que Dios le estaba enseñando. Él sabía que el Espíritu le había dicho en varias ocasiones que iba a suceder problemas en Jerusalén, y aún así él no tenía miedo, él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por el Evangelio. Dice en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No necesitamos ser mártires de la iglesia, no necesitamos vivir de una forma con vejaciones, pero si tú vas a llevar la palabra del Señor a otros lugares, a otras tierras o incluso a tu propia ciudad, tienes que saber que esto te puede pasar y que a pesar de estar en la prueba, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de que se muera alguien, a pesar de que te provoquen incluso algunas agresiones físicas, tú debes de agradecer a Dios, tú debes orar por tus agresores, tú debes de poner tu otra mejilla, como dice la palabra, tú debes de saber que el Señor siempre va a estar contigo y que todo eso que estás pasando es porque eres un emisario de Cristo. Más adelante, continuando con este pasaje, Pablo sigue enseñando lo que debe de pasar en la iglesia, y él dice que cuando ya no esté, va a haber personas que quieran destruir la iglesia desde adentro como lobos rapaces, y que también para eso debemos de estar preparados. Entonces, las decepciones, las traiciones ocurren en los ámbitos humanos, pero Dios siempre va a poner orden, Dios siempre va a estar delante, y a pesar de que eso pase, cuando es algo que viene de Dios, va a persistir por gente que sabe que tiene que atravesar esos problemas. En la iglesia hemos tenido un par de ocasiones donde casi ha habido un quebranto de la constitución de Misión Cristiana, y sin embargo ha sido el Señor el que nos ha mantenido y el que ha puesto a las personas y el que le ha puesto en el corazón de nuestra pastora el no desistir, el no aventar todo por la ventana, el decir: Señor, aquí estoy y vamos a seguir adelante donde tú quieras. También parte de las enseñanzas de esto, que es lo que le da el nombre a esta prédica, es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Debemos de seguir una de las grandes bienaventuranzas o grandes consejos de felicidad y dicha para la vida cristiana. Dice el versículo 35 en la parte final: más bienaventurado es dar que recibir. Y este ejemplo nos los dio, primero que nada, Dios. Recuerda que el hombre no hace nada por su salvación, no puede hacer nada por su salvación. Y entonces quien dio la iniciativa o quien dio el primer paso para nuestra salvación fue Dios, al planear al enviar a su Hijo Jesucristo, y que Cristo viniera y muriera por todos nosotros. Él se dio por todos nosotros. Dios no esperaba recibir de nosotros la alabanza como debería de ser. Más, para esto, dio a su Hijo para que nosotros regresáramos, y entonces a través de ese sacrificio, ahora sí, sepamos que la gloria, la alabanza y la adoración siempre tiene que ser para Dios. En Cristo mismo se cumplían las bienaventuranzas que Él mismo compartió. Él fue una persona humilde, Él fue una persona que lloró, que pasó por pruebas, que se dolió, que muchas veces también como ser humano experimentó qué era el quererse quebrantar o el ya no querer hacer las cosas. Sin embargo, siempre puso la voluntad del Padre por delante. Su felicidad, a pesar de los golpes, a pesar de la crucifixión, a pesar de las mentiras que se dijeron de él, siempre fue estar en las cosas del Padre. Eso es ahora el reflejo que Cristo le deja a sus discípulos y que sus discípulos comparten con el apóstol Pablo, y es ahí donde Pablo aprende de esta forma de vida, de esta felicidad y de esta dicha, y la expresa en todo su servicio y en todo su ministerio. El apóstol supo entender y replicar esta forma de vida tomado de la mano del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia debemos de replicar esto con todas las personas.
Debemos aplicar estas bienaventuranzas, esta felicidad en Cristo, en toda nuestra vida, para poder llevar el Evangelio a todas partes. Entonces, como tercer punto de esta prédica, las bienaventuranzas las tengo que expresar en mi vida como cristiano. Hoy tenemos la oportunidad de vivir esta dicha o felicidad en cada paso, siendo unos discípulos y ministros de Dios. El Espíritu Santo moldea la vida de los verdaderos seguidores de Cristo porque quiere que agraden al Padre. Siempre va a ser más bienaventurado dar que recibir. Si tú quieres ser parte del ministerio de la iglesia, si tú quieres ser un servidor de la iglesia, siempre vas a tener que dar. Y siempre que des, el Señor te va a pedir más. Y entonces de verdad es hermoso, o sea, ve la sonrisa que se dibuja en una cara cuando tú sabes que las cosas que estás haciendo las haces con alegría y las haces para el Señor. De verdad que ha habido días en donde yo estoy cargadísimo de trabajo, o hay días donde de verdad ya no quisiera yo tener como otra responsabilidad más, y sin embargo Dios nos dice: ahora vas a trabajar en esto, ahora te va a tocar la prédica, ahora te va a tocar enseñar en el grupo, y es algo que yo anhelaba, y es algo que hoy me alegra, y es algo que disfruto y que me gozo, y que ha sido difícil, y que a veces nada más estamos 2 personas en el grupo pequeño, y que a veces hay que andar correteando a las personas que no están, o de repente hay que dedicar tiempo por si alguien quiere una consejería, y entonces nuestro corazón debe de estar dispuesto para eso. Y bueno, yo agradezco a Dios que siempre pone esa disposición en el mío, y que estoy atento a lo que Él dice, a pesar de la prueba, de la tentación o de la dificultad que se esté presentando en mi vida. Alguna vez tuve que aprender que Dios te va a moldear por diferentes cosas que vas a pasar. Yo espero que tú no tengas que pasar por cosas tan difíciles como algunos de nosotros, y que tu felicidad y tu dicha sea más fácil de enfocar siempre en Cristo para poder alcanzar cualquier objetivo que tienes. Hablábamos también recientemente de poner primero a Cristo en todas las cosas y de todos los pasos que vayamos a dar. Entonces, si tú hoy en tu vida hay algo que Cristo no haya tomado por delante, acércate al Señor, pídele perdón por no haberlo incluido desde el principio en estas ideas, y ahora dile que te dé guía y orientación para si eso que estás haciendo va a poder progresar, o también si el Señor está dispuesto a que no, más bien el Señor te va a decir a que no debes de seguir y que tú estés dispuesto a obedecerlo. Eso te va a dar mucha felicidad y mucha alegría. Demos todo para Dios y para su obra, empezando por nuestra propia vida. Recuerda, la salvación la recibimos por gracia, pero para poderlo hacer tenemos que dar nuestra vida y ser siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Pasamos de la esclavitud del enemigo a ser una esclavitud en Cristo, pero eso no va a ser malo, eso va a ser bueno, y eso va a ser algo que la gente va a ver reflejado en tu vida, y eso es algo que te va a hacer llegar al Padre y al reino. Demos de las bendiciones que recibimos cada día, y el Padre se va a encargar de darle a cada uno la bendición que merece. La bienaventuranza de Pablo nos enseña entonces y nos exhorta a tener a Jesús en el centro de nuestra felicidad. Eso nos va a dar gozo en nuestra vida, en nuestra carrera como hijos y siervos de Dios. Habrá pruebas, traiciones, tribulaciones y momentos difíciles por causa del Evangelio, pero nuestra mayor bienaventuranza siempre va a ser dar todo lo que tengamos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, hermano, a que oremos entonces en esta tarde y que demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias porque tú has estado con nosotros nuevamente y porque nos estás enseñando que nuestra felicidad, si no es algo que está enfocado en lo espiritual y que emana de ti, Señor, y que emana de poner nuestras vidas en tus manos y seguir el ejemplo de Cristo. Tener siempre hambre y sed de ti, tener la necesidad de compartir con todos los necesitados de las buenas nuevas, Señor, estas palabras. Sabemos que vamos a pasar momentos de prueba, de dificultad, donde vamos a recibir incluso ofensas o donde nuestra vida puede peligrar, Padre.
pero sabemos que eres tú el que nos va a cuidar. Y a pesar de que por esa causa, tu hijo, tu evangelio, podamos llegar incluso a perder la vida, sabemos, Padre, que vamos a entrar al reino y que vamos a estar contigo. Y ese es nuestro mayor galardón y nuestra mayor recompensa. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos guía estando en esta carrera de esta vida, y gracias porque nos gozamos. Gracias por ponernos ejemplos como la vida de Pablo para saber que una vida feliz en ti se puede, existe y no necesitamos de ningún otro modo de vida. Gracias te doy, señores, por esta palabra. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido y te solicito, Señor, que estés con cada uno de nosotros durante toda esta semana, que bendigas la vida de nuestras pastoras Janet y Sandra y de todos los pastores que están en la red de mi Padre, y que tus bienaventuranzas se sigan reflejando en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues te doy las gracias por haber estado este domingo en esta prédica. Espero que sea de bendición para tu vida. Espero vernos pronto, y recuerda y estate atento a las redes sociales para saber dónde vamos a estar en estos 3 lugares que se van a aperturar a partir del 6 de junio. Y pues bueno, que el amor de Dios siempre esté contigo, que las bienaventuranzas, la felicidad y la dicha de nuestro Padre también estén en tu vida. Que tengas muy bonita tarde.